Bueno, en este problema vamos a hablar de una cantidad que se llama fidelidad. En un ordenador cuántico, como acumulan errores, queremos representar un qubit psi1, pero en lugar de ese resulta que nos encontramos con un qubit psi2. La fidelidad lo que hace es decirnos cómo de cerca están los dos. Pues una manera obvia que se os ocurriría, si lo tuvierais que pensar 5 minutos, es tomar el producto escalar y elevar al cuadrado. Eso es un número real, está entre 0 y 1, porque si el qubit fuera exactamente el mismo, psi1 con psi1 daría 1, y los qubits están normalizados a 1 como cualesquiera vectores de estado. Pero si psi2, el que medimos, se ha separado del que debía ser psi1 por algún error, pues el producto escalar va a ser más pequeño, un módulo. Entonces la fidelidad sería 0 si es perpendicular, ¿verdad? Pues se trata de ver en este problema que esta cantidad, en la esfera de Bloch, que es donde podíamos representar los qubits, viene dada por el coseno cuadrado de alfa medios. Y lo voy a resolver en coordenadas cartesianas. Así que colocamos aquí la esfera de Bloch, un qubit por aquí es el x y z, otro qubit por aquí es el x' y prima z', y el coseno de alfa pues es x y z por x' y prima z', que es xx' más y' más zz'. Pero hay que llegar al coseno cuadrado de alfa medios. Así que voy a utilizar la fórmula del ángulo mitad partido por 2, y esto queda 1 más xx' más y' más zz' partido por 2. ¿De acuerdo? Lo que guardamos por ahí para comparar después si la fidelidad da esto. Ya tenemos lo que buscamos. Y ahora, en la mayor parte del problema, se trata de trabajarse la fidelidad. Así que borro esto y empezamos. Bueno, esta es la cantidad que buscamos, el producto escalar de psi1 con psi2 al cuadrado. Entonces, voy a representar los qubits en cartesianas. Primero, el psi1, ¿vale? Pues esto lo voy a representar por el ket raíz de 1 más z medios, x más y dividido por raíz de 2, 1 más z, que comenté otro día. Y el psi2 lo voy a representar por raíz de 1, lo mismo pero con primas, z' partido por 2, x' más y partido por la raíz de 2, 1 más z'. ¿De acuerdo? Son vectores de dos componentes en un espacio complejo, que hay una unidad imaginaria. Y como están sobre la esfera de Bloch, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es 1, que es lo mismo que x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado. De modo que la z la podríamos despejar según que estemos en la mitad superior o la mitad inferior de la esfera, como la raíz o menos la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado, y lo mismo para la z'. Sería la raíz con un signo más o un signo menos de 1 menos x cuadrado' y cuadrado'. ¿Verdad? Bueno, pues con esa representación podemos sustituir aquí el primer vector escrito como fila y el segundo vector escrito como columna. Y obtenemos un cuarto, que viene de sacar todos esos doses, un raíz de 2, otro raíz de 2 da un 2, y como hay que elevar al cuadrado es un cuarto, y luego 1 más z', que viene de multiplicar esa raíz por esa raíz, más y', todo dividido por la raíz de 1 más z. A ver, este 1 más z viene de raíz de 1 más z, y al reducirlo a este común denominador recojo otro, o sea que todavía no lo hago al cuadrado. Ese 1 más z es este multiplicado por este, y lo mismo con el z'. Al reducir los dos a común denominador recojo raíz de 1 más z' y raíz de 1 más z', que da 1 más z'. O sea que el cuadrado no está resuelto, lo tenemos aquí todavía. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora es un poquito de álgebra. Se trata de tomar el módulo al cuadrado de un número complejo. Recordemos que un número complejo de la forma a más y b, si tomamos su cuadrado, es a cuadrado más b cuadrado. Así que se trata de aislar la parte real, la parte imaginaria y tomarlas al cuadrado. ¿Dónde hay parte imaginaria? Esto es real, pero aquí sí que hay parte imaginaria, porque tenemos
la y multiplicando aquella x y la y multiplicando aquella x'. Son los términos cruzados de esta segunda parte los que van a arrojar una parte imaginaria, ¿vale? Y lo demás es todo real. Así que escribo que esto es un cuarto. Al elevar al cuadrado las raíces salen ya eliminadas. 1 y luego x por y' e y por x' que vienen de la parte imaginaria, el b cuadrado, y me van a dejar... Y el resto viene de las partes reales, que contiene esto al cuadrado, la parte real de aquí, x por x' y lo mismo con y' al cuadrado, y luego el término cruzado. O sea que es un poco lioso. Lo que viene de a cuadrado lo pongo aquí, 1 más z cuadrado, 1 más z' cuadrado, más xx' más y' cuadrado. Y ahora los términos cruzados, 2 veces xx' más y' por 1 más z por 1 más z'. Bueno, es lioso, pero no tanto. Se ve, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos llevar a la fórmula que teníamos antes para coseno cuadrado de alfa medios? Pues voy a usar estas relaciones para z y z', y que son la raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado, y z' es la raíz de 1 menos x' cuadrado menos y' cuadrado. Bueno, lo primero es simplificar un poco. Aquí hay algún término que se cancela con alguno de estos, el x'y, no, hay una cancelación entre un término, lo voy a poner aquí en rosa, el término cruzado aquí se cancela con el término cruzado allí porque llevan signo contrario, uno lleva más y otro lleva menos. Y lo demás es agrupar las zetas y dejar esto como un cuarto de 1 más z, 1 más z', más 2xx' más y', más x cuadrado, x' cuadrado, más y' cuadrado, más y cuadrado, x' cuadrado más y' cuadrado. Y todo este término viene dividido por 1 más z, 1 más z', y cierro paréntesis. ¿Vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? X' cuadrado más y' cuadrado, x' cuadrado más y' cuadrado, pero en la esfera de Bloch esto tiene que ver con 1 menos z' cuadrado, como hemos dicho antes. Así que aquí en marroncito, todo este factor, este segundo término, es lo mismo que 1 menos z' cuadrado, que viene de x' cuadrado más y' cuadrado, que saco factor común. Y lo que queda es x cuadrado más y cuadrado, pero eso es igualmente 1 menos z cuadrado, y están multiplicados. El cuadrado está dentro del paréntesis, es 1 menos z' cuadrado, 1 menos z cuadrado, multiplicados y dividido por 1 más z, 1 más z'. Bien, ahora usamos la regla del producto por la diferencia. 1 menos z cuadrado es lo mismo que 1 más z por 1 menos z. Así que todo este trozo se simplifica. Y aquí igual, 1 menos z' cuadrado entre 1 más z' es 1 menos z'. De modo que esto es 1 menos z por 1 menos z'. Este paréntesis se simplifica sobremanera. Lo coloco todo y la fidelidad queda un cuarto de 2 más 2 xx' más y' más z'. Multiplicado estos dos y cancelado los términos lineales. Entonces fijaos que queda z por z' y z por z' con igual signo. Quedan este término con un 2. Y los otros términos son los que están aquí manifiestos. 2xx', 2y'. El 1 y el 1 me dan ese 2. ¿Vale? Pues esto es. Y ahora ya simplificamos los doses y nos queda lo de antes. Un medio de 1 más xx' más y' más z'. Esto resuelve el problema. Es exactamente el coseno cuadrado de alfa medios, donde alfa es el ángulo entre los dos cúbits en la esfera de Bloch,
como habíamos visto en la pizarra anterior. Bien, vamos pues con el ejercicio 23. Tenemos una matriz densidad que resulta es un estado puro. Psi de teta y phi como Bragg y como Ket multiplicados. ¿Vale? Tenemos un qubit, aquí está, su vector estado, tomamos el covector, los multiplicamos, obtenemos la matriz densidad. Por tanto, es un estado puro. Bueno, pues se trata de escribir ρ explícitamente. Vamos a hacerlo como está expresado en términos de teta y phi en las coordenadas esféricas de la esfera de Bloch, las coordenadas polares esféricas. Bien, ¿qué era el vector estado del qubit? Psi de teta y phi. Ahora en esféricas es el coseno de teta medios por 0 más elevado a i phi por el seno de teta medios por 1. ¿Vale? Bien, para calcular ρ, pues, necesitamos el coseno cuadrado de teta medios por 0, 0, más el seno cuadrado de teta medios por 1, 1. ¿Cómo se ha ido la fase? Porque al conjugar esto para tomar el covector, esto que es complejo pasa a elevado a menos i phi. Elevado a i phi por elevado a menos i phi se cancela, da 0. Y solo queda el seno al cuadrado. Y ya los términos de interferencia, coseno de teta medios, seno de teta medios, aquí las fases no se cancelan, elevado a i phi 1, 0, más elevado a menos i phi 0, 1. Vale, pues lo escribimos como forma de matriz. En el elemento 0, 0 va este coseno cuadrado de teta medios. En el elemento 1, 1, este seno cuadrado de teta medios. En la primera fila, 0, 1, tenemos allí elevado a menos i phi por el coseno seno. Seno de teta medios, coseno de teta medios, elevado a menos i phi, y aquí lo mismo, pero con la fase conjugada. Seno coseno de teta medios, elevado a más i phi. Eso resuelve la primera pregunta del problema. ¿Vale? Cambiando de color, la segunda pregunta nos pide que demostremos ahora que el promedio angular sobre estos ángulos de la esfera de Bloch, pues nos devuelve una matriz densidad que ya no es un estado puro, sino un estado mezcla. Vamos a calcularlo. El promedio angular sería 1 entre 4pi, la integral sobre todos los ángulos de este objeto, ρ de teta y phi. Así que tomamos esta matriz y promediamos sobre los ángulos. A ver qué da. Bueno, lo primero es notar que la integral sobre phi, diferencial phi de elevado a más menos i phi, elegid el signo que convenga, da 0, porque esto es el coseno de phi en la parte real, que integrado entre 0 y 2pi es 0. El coseno tiene tanta área por arriba del eje x como por debajo. Elevado a menos i phi, lo mismo. Y el seno de phi, que aparece en las partes imaginarias, pues lo mismo. Todas las funciones trigonométricas integradas sobre un periodo dan 0. Eso quiere decir que este término y este término se van a ir inmediatamente. Así que ya sabemos que aquí hay un 0 y aquí hay otro 0. Bueno, por el contrario, como los elementos de la diagonal no dependen de phi, su promedio angular es, sobre la parte azimutal es 1. Es decir, la integral 1 entre 2pi de la integral entre 0 y 2pi de 1 diferencial de phi es 1. Así que aquí no hay nada que venga de la parte de phi. Solo tenemos que calcular el promedio de la parte polar. El ángulo polar esférico me va a dar una contribución, un medio que me queda, he puesto el 2pi, pero me queda el un medio de la integral entre menos 1 y 1 de diferencial del coseno de teta. Y ahora tenemos que promediar en un caso el coseno al cuadrado de teta medios y en el otro caso el seno al cuadrado. ¿Vale? De nuevo utilizamos la fórmula del ángulo mitad. Esto es lo mismo que un medio de la integral entre menos 1 y 1 diferencial del coseno de teta del coseno al cuadrado de teta medios, que es 1 más el coseno de teta partido por 2. ¿Vale? Bien, el coseno de teta integra 0 entre menos 1 y 1 y queda el un medio.
La integral entre menos 1 y 1 de 1 es 2, cancela el 2 y solo queda el 1 medio que tenemos delante, con lo cual esto es 1 medio y 1 medio, y aquí resulta 1 medio de la matriz identidad 2 por 2. Y claro, eso es un estado perfectamente mezcla. Tenemos un 50% de probabilidad de estar en el estado 0, un 50% de probabilidad de estar en el estado 1, y no hay ninguna coherencia. O sea que es un estado mezcla puro y además equiprobable. O sea que al promediar sobre los ángulos hemos perdido toda la información que teníamos aquí originalmente. Bien, la siguiente observación consiste en ver que se puede llegar a esta misma matriz densidad que tenemos allí promediando otros dos qubits distintos. Se nos dice que tomemos la matriz sigma por n, con n una dirección no especificada. Así que ya no tiene por qué tener nada que ver con el eje de las zetas. N es una dirección arbitraria, un vector unitario cualquiera. Entonces, sigma por n es esta matriz nz en x menos i en y, en x más i en y, en z. Vale. Se trata de ver sus autovectores. Claramente, n cuadrado tiene que ser 1 para que esto sea una dirección, un vector director. Se trata de ver los autovectores de esta matriz, construir un promedio con ellos y ver que aterrizamos en la misma matriz densidad. Con lo cual deduciríamos, haciendo esto, que la matriz densidad no proviene de un par único de vectores. La misma matriz de densidad se puede obtener promediando sobre distintos pares de vectores. No tiene por qué ser esta combinación promediada sobre ángulos, la vamos a tener de otra manera. Bien, los autovectores de esta matriz, la diagonalización es sencilla. Como siempre, si quiero diagonalizar, necesito obtener la ecuación característica, así que escribo nz menos 1, nx menos i, ni, bueno, menos 1 porque sé cuál es el autovalor. Si queréis empezad con lambda, nx más i, ni, nz menos lambda, tomo el polinomio, esto es un polinomio característico para lambda, igual a 0, eso implica que lambda puede ser 0 o 1, entonces ahora ya pongo aquí el 1 o pongo el 0, con lambda igual a 1, ¿qué obtengo? 0 no, menos 1. Tontería. Aquí resolvemos esta ecuación característica para obtener el lambda igual a menos 1 o más 1, que la previsión del spin sea más o menos en la dirección de n. Y ahora se trata de encontrar el autovector. Entonces, para encontrar el autovector correspondiente a 1, que sería el v+, ¿qué tengo que hacer? Pues escribir nz menos 1, nx menos i, ni, nx más i, ni, nz aplicado sobre v1, v2 igual a 0, 0. Como siempre, una ecuación es redundante si el problema de autovalores está bien resuelto, y la otra ecuación me relaciona v1 y v2, normalizo el vector y me queda, resolviendo el sistema lineal, que es en realidad solo una ecuación, v más igual la constante de normalización por 1 menos nz entre nx menos i, ni. Y repitiendo con el otro autovalor, el v-, pues obtenemos v- igual la normalización nz menos 1 partido por nx menos i, ni, 1. Y con un poco de suerte son perpendiculares. Fijémonos que la primera componente aquí es la segunda aquí y la segunda aquí es menos la primera aquí. De manera que al multiplicarlos efectivamente da 0, esto por esto más esto por esto se anula, son dos vectores perpendiculares y con otro poco de suerte, si lo sustituís aquí, os resuelven la ecuación de autovectores. ¿Vale? Bueno, pues ahora se trata de escribirlos como una matriz densidad. Así que tomo v+,
Y lo mismo con V menos V menos. Calculo la matriz densidad, Ket por Bragg, esto es una matriz 2×2, como siempre. Esta es la normalización al cuadrado. Y luego aquí un 1, que viene de ese 1 por sí mismo. Luego tenemos los términos cruzados y ese al cuadrado. Este de aquí es 1 menos mz dividido por mx más ini. Y este de aquí es 1 menos mz dividido por mx menos ini, porque menos ini. ¿Y qué me queda? Porque está conjugado, la i latina es la unidad imaginaria y se conjuga al pasar al Bragg. ¿Y qué me queda? 1 menos mz cuadrado dividido por mx cuadrado más ni cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues ahora el v menos v menos. Es parecido, ya lo escribís vosotros. Tomáis este, lo conjugáis y va a ser muy parecido a aquel, excepto que ahora el 1 está en la esquina de abajo. Este elemento va a parar aquí, este elemento va a parar allí. Y aquí los denominadores están al revés. O sea que hay que cambiar estos dos y aquí los denominadores. Y eso da el v menos v menos. Y finalmente se trata de... Bueno, falta normalizarlo. Nos falta la constante de normalización. Vamos a obtenerlo en un momento. Y cuando lo terminemos podemos sumarlos. Bueno, entonces la constante de normalización la obtengo imponiendo que v+, pero ahora no escrito como una matriz, sino como el producto escalar para dar un número, sea 1. Y esto es que n cuadrado por, y a multiplicar, este por sí mismo me va a dar un 1. Y este por sí mismo me va a dar un 1 menos z cuadrado entre nx cuadrado más ni cuadrado. Fijaos que hay que conjugar. Ese está conjugado, al conjugar cambia la i de signo y esto queda en x cuadrado más ny cuadrado. Así que 1 menos mz al cuadrado entre nx cuadrado más ni cuadrado. ¿Vale? Bien, reducimos a común denominador y queda nx cuadrado más ni cuadrado más esto al cuadrado, ¿sí? Que es la normalización al cuadrado por nx cuadrado más ni cuadrado más 1 más mz cuadrado menos 2nz, todo dividido por nx cuadrado más ni cuadrado. Y aquí ahora mismo reconocemos nz cuadrado y la suma de los x cuadrado y y cuadrado. Eso vuelve a dar un 1. Es esta condición. El n es un vector de dirección. Así que eso es un 1, que con ese 1 da un 2, que con este 2 lo saco factor común. Y queda 2, bueno, la normalización al cuadrado, al final de esto queremos que sea 1, queda n cuadrado por 2 menos 2nz entre nx cuadrado más ny cuadrado. Bien, pero nx cuadrado más ny cuadrado es 1 menos nz cuadrado. Y vuelvo a simplificar. 1 menos nz entre 1 menos nz cuadrado es 1 entre 1 más nz. Así que despejando, igualando a 1 y despejando la normalización al cuadrado, queda que n cuadrado es 1 más nz partido por 2. Lo que queda aquí sube arriba y el 2 baja al denominador. Esa es la normalización que hay que inyectar aquí. Ya tenemos v+, calculáis v-v- y ahora expresáis esta matriz densidad que teníamos, la ρ, que era un medio de la identidad, la podéis expresar rápidamente como un medio de v+, más un medio de v-, v-. Así que esta mezcla estadística con igual probabilidad de los dos autovectores más y menos, pero en cualquier dirección, nos devuelven siempre la misma matriz. ¿Vale? Esta matriz densidad nos guarda memoria de cuáles fueron los dos qubits que promediamos. Vamos con el problema 24. Se trata de calcular esta cantidad que nos entraba en las desigualdades de Bell CH-SH, C de AB menos C de AB' más C de A'B más C de A'B, pero en lugar de calcularlo para un estado de Bell enredado, que era lo que nos permitía violar la desigualdad de Bell
y cargarnos las teorías de variables ocultas, lo vamos a calcular para un estado separable, el estado en el que el subsistema A está en el estado 0 y el subsistema B en el estado 1. ¿Vale? Este estado no está enredado, entonces el resultado va a ser compatible con la física clásica. El entrelazamiento es lo que nos da propiedades cuánticas nuevas, ¿no? Vamos a recordar la tabla de observables, a ver qué eran estos C de AB y C de AB'. Tenemos un subsistema A, un subsistema B. Vamos a trabajar con dos qubits, dos estados con 0 y 1, con menos 1 y 1. Bueno, estoy usando 0 y 1. Entonces tenemos la medida en el subsistema A de A, y eso es SZ por la identidad. En B no mide nada, en A mide SZ. Y si quiero medir A', lo que voy a hacer es medir SX. Esto es lo que hacíamos en el subsistema A, medir a lo largo del eje Z o a lo largo del eje X, y no hacer nada en el B. Por otra parte, la medida B de B en el subsistema B, la A era Alcalá y la B era Barcelona, pues esta medida B mayúscula en Alcalá no hace nada, es la identidad, y en Barcelona va a medir el SZ, pero recordemos que el eje era el eje de Barcelona. El eje Z' no era igual, de Barcelona no era igual al eje de... Z' es una mala notación, vamos a llamarle SZB. El eje en Barcelona era distinto del eje Z en Alcalá. ¿Vale? Entonces, si lo expreso todo en términos de los ejes de Alcalá, esto tiene que estar rotado, no va a ser SZ, bueno, sí es SZB, pero no va a ser SZA. Se entiende que esta Z es la A. Así que esto tiene que estar rotado, y en términos del eje de Alcalá es el coseno de teta por SZ más el seno de teta por SX. Tenemos el observable B en Barcelona expresado en términos de los ejes de Alcalá. Y ya fácilmente B de B' era 1, no medimos nada en Alcalá, y en Barcelona tenemos el SX, el eje X, pero el eje X de Barcelona, que en términos del de Alcalá pues va a ser menos el seno de teta por SZ más el coseno de teta por SX. ¿Vale? Bueno, tengo los cuatro observables y ahora se trata de, en este estado 0,1, sacar esta combinación de correlaciones y a ver si es mayor o menor o no que 2, ¿verdad? Esto, la desigualdad de Bell, CH-SH, nos decía que tenía que ser menor o igual que 2. A ver si este estado la cumple. Bueno, pues vamos a empezar por esto de aquí. Así que busco la correlación de A de A con B de B. ¿Vale? Y lo quiero en este estado. Esto es, ponemos el estado psi AB, ponemos el observable, que es SZ por B de B. Este es fácil, y el B de B lo leo aquí, es coseno de teta, seno de Z, más seno por SX. Así que coseno de teta por SZ más seno de teta por SX, y finalmente el mismo estado psi AB. Se trata de calcular esto. El estado psi AB era el 0, 1. 0 en A, 1 en B. Por hipótesis del problema, es un estado separable. Y ahora calcular. A ver, primero la parte en Z del subsistema A. Esta SZ, ¿de dónde la saco? A ver, estoy tomando el autovalor, estoy tomando el valor esperado, 0, que viene de aquí, SZ, que es el observable en ese subsistema, 0, que viene de aquí. Bien, SZ, pues toma los valores más 1 o menos 1. Debería estar usando el símbolo, en vez de SZ, sigma Z. Esta S no es un medio,
este observable SZ toma los valores más 1 o menos 1. Es uno de esos observables dicotómicos. Pensemos a lo mejor en un fotón. Si pensamos en un fotón, encaja todo, ¿vale? O sea que SZ, en el primer estado, el valor esperado en el estado 0 del qubit, el qubit puede ser 0 si el autoestado es 1 y 1 si el autoestado es menos 1. O sea, lo estoy haciendo igual que en la clase de teoría, lo debería haber dicho aquí ahora otra vez. Entonces, 0SZ0 es 1, ¿vale? Y ahora la parte con la B. Tenemos aquí 1, todo este horror y 1. Bueno, entonces, lo más fácil es esta SX. Si tomo 1, SX1, como SX no es diagonal, esto está todo en la base de A ya, todo está expresado en la base de A, como SX no es diagonal, esto es 0. Así que este término se va, pero me queda el coseno de teta, con SZ en la base, en el vector 1, 1. 1, SZ1, que es menos 1. Así que queda menos 1 por el coseno de teta. De manera que todo este observable, la correlación A de A, B de B, es 1 por menos 1 por el coseno de teta, que es menos el coseno de teta. ¿Vale? Esto es. Bueno, pues ahora podéis calcular el resto. C de AB', a ver si os sale, este de aquí, es más el seno de teta. C de A'B', este se anula, me da 0. ¿Y qué falta por aquí? C de A'B, que también se anula. Este es fácil. Así que solo queda el primer término. Montándolo, C de AB menos C de AB' es menos el coseno de teta más el seno de teta, ¿vale? Y ya el otro término da 0. Bien, seno menos coseno. ¿Qué hacemos con eso? Lo voy a escribir como el seno de teta menos el seno de pi medios menos teta, usando la fórmula del ángulo complementario para el coseno. Recordemos que si tenemos un ángulo aquí, el seno, este es el ángulo teta, el seno aquí es el cateto opuesto, pero respecto al ángulo complementario de pi medios menos teta es el cateto adyacente. Así que el seno de teta es al revés, el coseno de teta, este es teta y este es pi medios menos teta, el coseno de teta es el seno de pi medios menos teta. Eso es lo que he escrito aquí. Vale, y ahora utilizo la fórmula de la suma de dos senos. Recordemos que el seno de A menos el seno de B es 2 veces el coseno de la semisuma A más B partido por 2 por el seno de la semidiferencia. A menos B partido por 2. Fórmula que habéis usado al calcular interferencias de ondas, ¿verdad? Lo colocamos aquí y queda 2 veces el coseno de teta más pi medios menos teta partido por 2 por el seno de teta menos pi medios más teta partido por 2. Bien, esto se combina rápido. Aquí las tetas se cancelan y queda pi cuartos. El coseno de pi cuartos es el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2. Así que 2 veces raíz de 2 partido por 2, los dos se cancelan, y me queda el módulo del seno de no sé qué, que ya no me interesa. Esto depende de teta, que es arbitrario, pero me da igual. Queda raíz de 2 por el módulo de un seno, pero el módulo del seno, como el seno está entre menos 1 y 1, su módulo está entre 0 y 1, esto es menor o igual que raíz de 2. Pero raíz de 2 es más pequeño que 2, así que esto es menor o igual que 2. Y por tanto cumple la desigualdad de Bell. Como cumple la desigualdad de Bell, no hay violación,
esto es compatible con un razonamiento de probabilidad clásica, ¿vale? Así que estos estados separables no nos están durando las desigualdades de Bell.